días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulu, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Tirán lo Blanc de Joan Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por escritora. También hago una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que es un gran amante de la literatura, además de abogado, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis ver en mi canal. Además hago novelas de estas, digamos, espontáneas, de viva voz, según me van surgiendo, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que podéis ver también en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a abordar un tema que es un tanto misterioso, como es el de los silencios de la Biblia, ¿no? Ya os he hablado de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, un repaso un poco rápido sobre la palabra del Señor y los libros que hay, pero me ha llamado la atención poderosamente estos silencios que son como de 400 años y que se repiten en dos etapas de la época del pueblo de Israel. La primera de ellas es cuando muere José, el hijo de Jacob, que es el chico el casto José, que se va a Egipto, bueno, vendido por los hermanos como esclavo, y luego llega a la casa de Putifar y Dios le da una gran bendición porque le es fiel al Señor y acaba siendo el gobernante, después del faraón, el gobernante de todo Egipto, y Dios se sirve de él para proteger al pueblo cuando hay la carestía, cuando hay estas épocas de hambre, de alguna manera el pueblo suyo no va a pasar necesidad, no va a pasar hambre y va a tener una gran amistad con el propio faraón de Egipto en la época de los reyes pastores y después pues va a tener una gran bendición. Pero luego hay una época de 400 años en que no se nos dice absolutamente nada hasta la llegada de Moisés. Y yo he querido, de alguna manera, pensar el por qué hay este silencio. Recordemos que a Abraham, el amigo de Dios, Dios le va revelando muchas de las ideas que va a tener con su pueblo. Él será el padre de las naciones, de él saldrá un gran pueblo, que serán bendecidos todos los pueblos, y que es verdad, tanto los árabes como los judíos, y después de él saldrá el Salvador. Pero es que también le dice que pasarán una serie de, antes de ir a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que luego será la tierra de Israel, que pasarán una serie de esclavitud y una serie de dificultades para el pueblo de Israel. Serán dominados por los egipcios, todo esto se lo va a decir a Abraham, a su amigo, como también le habló de lo de Sodoma y Gomorra, de lo que iba a hacer para destruir, en realidad eran 7 ciudades, estas ciudades que no se habían comportado con decoro y que eran una basura, ¿no? Y ya les aplica el azufre caído del cielo, el fuego, porque ya no va a hacer el agua. El agua ya, Dios dijo basta, en el diluvio va el arco iris, y Dios prometió que nunca más la tierra iba a ser invadida por el agua, como le prometió a Noé y a sus descendientes. Pero es curioso cómo, evidentemente, podemos confiar en el Señor de que Él lo que dice, lo cumple. Y le advirtió a Abraham de lo que iba a ocurrir. Y efectivamente, ocurrió. Por tanto, esos 400 años, que se dicen pronto, 400 años de silencio, desde que muere José hasta que aparece Moisés. Entonces, quizás es ese tiempo en el cual
los israelitas, que es lo que yo había hablado cuando hablaba de Moisés, los israelitas empezaron a multiplicarse en la tierra de Faraón. También fueron unas circunstancias en las cuales, bueno, los faraones fueron cambiando, ya no eran esos reyes pastores, ya empezaron a tener un dominio tremendo, porque Egipto ya no era el Egipto de Abraham ni de José, si ya no era un Egipto ya de imperio, ya se convirtió en una potencia, y como potencia, evidentemente, necesitaba esclavos, y ese pueblo de Israel que se estaba multiplicando, porque Dios les dio una fertilidad tremenda, y por tanto, según los faraones, se empezaron a convertir en una amenaza. ¿Por qué? Pues porque podían alzarse en armas contra los propios egipcios y aniquilarlos. Pero aparte de esto, que también es cierto que aparece cuando hablamos de Moisés, el decreto de que mataran a los niños y a las niñas las respetaran, y luego Moisés milagrosamente salvado por Dios de las aguas, que eso quiere decir su nombre. Esos 400 años son una prueba, es decir, unas generaciones, 4 generaciones, siempre encontramos esta cifra, que van a transformar el espíritu y van a transformar la obediencia y el respeto que los israelitas habían tenido por los mandamientos del Señor. 400 años de silencio. De silencio porque en realidad en ese momento no hay profetas, que pasará luego, y hablaré cuándo, y el pueblo de Israel solo tiene el ejemplo, bueno, la tradición, ¿no?, que había tenido con Noé, había tenido con Abraham, y luego ya estaban las 12 tribus de Israel, y con José. Pero en realidad eran muy pocos los que estaban siguiendo el ejemplo que les había dejado José. Por desgracia, empiezan a ser esclavos del pueblo egipcio, empiezan a vivir mal, y empiezan muchos de ellos a decir el por qué nos están ocurriendo estas cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener este castigo tan horrible cuando tú nos habías de alguna manera ayudado tanto? Y esto se lo plantean, y esto se lo dicen a Dios, ¿no? Porque Moisés, cuando aparece en escena, no como príncipe de Egipto, sino ya como libertador y legislador, le dice al pueblo que le siga, no que se levanten armas, que esto siempre pasa igual, ¿no? Como le pasó a Jesucristo. No es así como viene el reino de los cielos, sino con la paz y con el amor entre las gentes, que es lo que creían los celotes, y luego creyó Judas, ¿no? Considerar a Cristo como libertador, pero no como Mesías. Y esto pasa un poco con Moisés igual. Moisés tiene que increpar al pueblo con Aarón, su hermano, diciéndole que ¿dónde está vuestra fe? La fe de vuestros mayores, las grandes maravillas que Dios obró con vosotros, con Noé, cuando le salva del diluvio, todo lo que habéis visto con Abraham, o lo que habéis visto, bueno, con las tradiciones, que no lo habían visto ellos, vuestro padre Abraham, Jacob, Isaac. ¿Dónde está esa fe, no? El pueblo estaba ya muerto en la fe. Había algo que luego reaviva Moisés. Pero esos 400 años son 400 años de silencio, ¿no? En ese momento Dios está esperando, porque Dios tiene un plan y hay una espera. Esto también se produce antes de que venga Cristo, cuando el último de sus profetas es Malaquías, y dice que el Señor, después de amonestarlos y de que vuelvan a la fe en Dios, que antes del día de la catástrofe y del día del Señor, Dios enviará a Elías, al profeta, que se habla en el Apocalipsis también, de los 2 testigos, para que, de alguna manera, avive la fe de su pueblo, la fe del mundo, y pueda volver el hombre a la amistad con Dios. Entonces, otros 400 años de silencio, de profetas. Malaquías es el último profeta antes de la venida de Jesucristo y de Juan el Bautista. Otra vez hay un silencio. No se habla de la historia de Judas Macabeo y de otras cosas, ¿no? Pero de profetas, no. El pueblo de Israel se quedó sin reyes y sin profetas. Todavía en la época de José,
cuando murió José, y bueno, pasan estos 400 años, curiosamente es lo mismo, si contamos la historia, la cronología, hasta que viene Moisés. No había reyes en Israel, porque todavía no ha habido la época de los reyes, es mucho después, ¿no? Con Samuel, cuando elige el primer rey, que esto ya lo he explicado, con Saúl. Pero aquí, por la división del pueblo de Israel, en la época ya de Malaquías, ya no había habido reyes. El último rey, como sabemos, fue Sedequías, que ya es llevado como esclavo, se queda ciego, bueno, matan a sus hijos, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y es llevado como cautivo a Babilonia. Aquí se termina, los años 600 y pico, antes de Cristo se acaban los reyes en Israel, y por lo tanto, cuando estamos hablando de la época de Malaquías, el pueblo estaba esperando a Elías y estaba esperando ya al Mesías, pero que no había profetas ya. 400 años estuvieron sin profetas. El pueblo de Israel mantenía sus costumbres, mantenía sus normas, lo que le había dicho Dios a Moisés, y esto es lo que tenían, la fe, pero que también se estaba enfriando. Y luego surge Juan el Bautista y surge Cristo, la figura de Jesús. Vemos como luego los van masacrando otra vez, primero los asirios y luego los romanos, bueno, un auténtico desastre. Pero hay este silencio y otra vez el silencio. Y esto hace pensar que Dios tiene un plan para su pueblo, un plan para nosotros, pero que cumple los tiempos. Y 400 años otra vez, las 4 generaciones, ¿no? Como Dios nos va descubriendo cómo va cambiando su pueblo y cómo vamos cambiando nosotros también, ¿no? Por desgracia la fe se va enfriando, hasta que viene el Bautista, hasta que se preservaba, pero vemos como luego los fariseos Cristo se dirige contra ellos, eran los políticos de la época, y cómo habían adulterado la religión y cómo habían adulterado el mensaje de Dios. Hay también otro silencio de media hora, como se nos dice también en el Apocalipsis, y hubo un silencio de media hora. Y esto nos hace pensar que el silencio es importante para Dios. El silencio es importante porque el silencio significa una pausa, una especie de reflexión que tenemos que tener en cuenta. Una reflexión. ¿Por qué hay una pausa? Porque en ese momento nos muestra algo. Dios no hace las cosas con precipitación. Dios hace las cosas cuando debe hacerlas. Y cuando vemos el Apocalipsis, nos dice la apertura de los primeros 4 sellos, caballos y caballeros. El 6.º sello, terremoto y señales del fin del mundo. Los siervos de Dios, el 7.º sello, señalados en la frente. El gran número de los elegidos. La 7.ª trompeta, el himno celestial al reino de Dios. La mujer y el dragón, bueno, las señales del cielo. El último juicio. Pero luego está el silencio. Y esto es lo que a mí me ha llamado la atención, que tampoco se ha comentado ni se ha hablado. No he visto a nadie que lo explique, ningún pastor lo ha explicado. ¿Por qué? Porque evidentemente ya entramos un poco en ese ámbito de lo que no debemos hacer, que es la elucubración. Porque si yo estoy hablando de la Biblia, es la Biblia la que tengo que explicar. No son mis pensamientos, que no valen nada, sino lo que dice aquí. Pero esos silencios se pueden interpretar a través de la palabra de Dios, que significan algo, que Dios tiene su tiempo. Y también nos indican ese estado espiritual
en el cual se encuentran ya los israelitas, ¿no? Cuando hemos dicho antes de Moisés, bueno, porque Dios, en su sabiduría, hace aparecer a su legislador a su debido tiempo, en el momento en que seguramente ya esa esclavitud era ya tan opresiva y tan sofocante que se estaba perdiendo la fe completamente, ¿no? Y luego, en el tema de los 400 años antes de la aparición de Cristo, desde el último profeta Malaquías, bueno, porque ya no era necesario otro profeta. Dios ya dio diversas señales y diversos mensajes para que esperaran al Mesías. E incluso les dice que aparecerá Elías antes del día terrible del Señor. Esto lo va diciendo varias veces por sus profetas. El día del Señor, el día de la ira de Dios. Y el profeta Elías es mandado porque Dios no abandona nunca al mundo. Tiene una gran compasión, una gran misericordia, como la tuvo antes del diluvio, mandando a sus profetas y a sus voceros. Enoc, Matusalén, Noé, fueron preparando al mundo. Porque Dios no quería que solo se salvara Noé y su familia, sino que se salvaran todos. Y por lo tanto esperó. Y, bueno, por desgracia, solamente se salvaron Noé y su familia porque fueron los que fueron fieles a Dios. Fueron elegidos por Dios, pero además es que le dijeron sí a Dios. Es un poco la predestinación, ¿no? Predestinado quiere decir elegido antes, pero que también sabe Dios, por su omnisciencia, que lo sabe todo, que sí vamos a decir sí a Dios. Y sabemos que somos salvos cuando estamos constantemente con la palabra de Dios y cuando estamos diciéndole sí a Dios. Entonces, se nos muestra la época o las distintas épocas del pueblo de Israel cuando la fe tiene que ser sostenida en medio de muchas tribulaciones y que esto es lo que nos pasará al final, ¿eh? Vendrá un momento en el Apocalipsis durísimo, tribulación y gran tribulación, yo diría tribulaciones y grandes tribulaciones, hasta el final, en la cual ya aquí está la paciencia de los santos, muchos van a ser martirizados, esto ya lo he dicho cuando hablaba del anticristo, esta figura nefasta, en la cual evidentemente el diablo va a usar para poder aniquilar a cuantos más mejor del pueblo de Dios, judíos, cristianos, y sobre todo manipular a los hombres para que hagan lo que él quiera, ¿no? Entonces, en su ceguera, en su soberbia, él cree que va a poder contra Dios, causar el mayor daño posible, engañando incluso con el anticristo a muchos de los que eran elegidos por Dios, porque ahí tenemos que estar con cuidado, estar atentos, lo dice Cristo cuando habla de las señales del fin, que esto también lo he hablado, ¿no? Cuidado con los profetas falsos, con los falsos profetas, porque muchos vendrán en mi nombre, muchos dirán, yo soy el Cristo, yo soy el que os voy a salvar. No, ¿eh? Pensar que el reino de los cielos no viene visible, no viene observable, sino que viene a través del Espíritu Santo. Nosotros, si estamos atentos, nos daremos cuenta quién es el anticristo. No sabemos cuándo va a aparecer, esto no lo sabe nadie, ni el fin del mundo, todo esto son tonterías, que lo diga falsedad completa. Pero sí que es verdad que nos da unas señales de lo que va a ocurrir y aquí tenemos que estar atentos porque estamos ya en los últimos días. Por lo tanto, esos silencios, quería decir, el silencio de Dios. El séptimo día descansó. No es que descansó porque no estaba cansado, Dios no se puede cansar, pero descansó de la creación. Ya no ha creado más, eso quiere decir. Y, por otro lado, el séptimo día es un día santo para los judíos, pero que ahora ya le podemos dedicar a Dios todos los días. Todos los días un momento para Él, o si no un día especial. Esto ya del sábado y todo esto ya desaparece la ley mosaica porque ya tenemos a Jesucristo. Entonces, el tema es los silencios de Dios y cómo podemos interpretarlo a través de la palabra de Dios, no a través de lo que yo diga que no te interese, a través de la palabra. Y me ha llamado la atención estos silencios que hay. El silencio de media hora, porque recordemos que evidentemente para Dios un día es como 1000 años como un día. Por lo tanto, Él, como es el Señor del tiempo, Él está fuera del tiempo y por lo tanto para Él
1000 años no es nada. Él maneja el tiempo. Entonces, vemos cómo hay este silencio también de media hora, que es el que más se acerca ya a nuestro tiempo, aunque no hemos llegado a él. Es cuando los mártires y los masacrados le piden a Dios justicia, y entonces dice Dios, bueno, tenéis que esperar hasta que de alguna manera se reúnan todos aquellos que fueron llamados por Dios. El número de los elegidos, que es una gran muchedumbre que nadie podía contar, pero que si Dios está teniendo paciencia con nosotros es porque evidentemente quedan todavía, o quedamos todavía, muchas personas que le decimos sí a Dios. Y esta es la gran paciencia, porque si Él lo cortara, si dijera, ya se terminó, muchos evidentemente pues no se salvarían. También está la misericordia de Dios cuando va a cortar esos días de la gran tribulación, porque si no, no podíamos resistirlo nadie, ¿no? No podíamos llegar a vivir, y todo tiene una planificación y un tiempo. Hay la actuación de Dios cuando ya dice ahora, y cuando Él dice paciencia, esperemos, ¿eh? Dios es muy paciente. Lo fue en el diluvio, antes del diluvio, y lo fue después con Sodoma y Gomorra, y lo fue después también con las cosas que han ido ocurriendo, ¿no? Entonces, hay estos 3 silencios que me parecían muy interesantes para explicarlos, porque bueno, quieren decir algo, ¿no? Silencio de media hora, como de media hora, ¿no? Cuando los ángeles echan el incensario, que son las oraciones de los santos, están esperando las órdenes de Dios, porque los ángeles son los ministros de Dios y son los que están prontos a cumplir las órdenes de Dios, son obedientes, cosa que nosotros, por desgracia, no lo somos. Y Dios espera, Dios está esperando siempre, espera nuestra respuesta, espera que nosotros le digamos sí, porque esto es una gran alegría para Él, y nos insta que en la juventud, joven, en la juventud entrégate a tu Dios, como hizo Daniel, e hicieron otros, se consagraron al Señor, como el profeta Elías, y esto es un gozo para Dios, porque esto, de alguna manera, puede dar una respuesta a todos aquellos que le injurian, que le calumnian, que le niegan. El hombre no es nada sin el Señor. Ya lo he dicho muchas veces, pero que es verdad. El hombre no es nada. Y tenemos la Biblia, que nos puede dar el ejemplo del pueblo de Israel, pero que es también para nosotros, sobre todo ya con la época de Cristo, el cristianismo, que es la época ya nuestra, aunque ya hayan pasado más de 2000 años, pero que siempre podemos tenerla en cuenta, porque todas sus enseñanzas son aplicables a nuestros días, ¿no? Y es que es real. O sea, la Biblia, aunque tenga muchos años, siempre es real. Y luego el Apocalipsis, que ya es nuestro tiempo, ¿no? Tal y como se están poniendo las cosas, pues ya estamos viviendo en los últimos tiempos, los tiempos ya en los que el mundo está siendo, digamos, azotado por pestes, plagas, desgracias constantes, el calentamiento global, incendios, sequía, enfermedades por todos los sitios, parece que nos están ahogando, y por lo tanto necesita la palabra, necesita la predicación y necesita que el hombre sepa que aquí tiene la tranquilidad, en la palabra de Dios, en la fe en Dios, porque sin fe no se puede agradar a Dios, y no una fe muerta, ¿eh? Esto es que yo leo la palabra, me gusta mucho, pero luego no la practico, porque soy un ateo, ¿eh? No. Y hay que estar gozoso en medio de todos estos sufrimientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya lo dije en el Apocalipsis, ya lo he dicho en el Anticristo, nos están acercando a Dios en los últimos días. Nos están acercando a Cristo, a nuestro Rey Celestial. Pero que la Biblia la tenemos que leer de cabo a rabo, quiero decir, de Génesis, Apocalipsis, y que haya el Apocalipsis de Ezequiel, el Apocalipsis de Daniel, y que está constantemente hablándonos del fin. Malaquías y otros profetas, Joel y tal, hablan del día terrible del Señor, que es el día del juicio final, ¿no? Que no es para los justos, para los que creemos en el Señor, en Jesucristo, sino para los perdidos. Y pues, lamentablemente los perdidos son los que ya han negado a Dios, han negado a Cristo y no quieren saber nada. Lo único que les interesa a ellos es vivir la vida y gozarla, y lo demás son tonterías para ellos, ¿no? Es una desgracia y una pena, porque se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable,
Y va a salir el demonio y va a decir, me creíste, ¿no? Y luego ya no tendrá solución, porque la época de la gracia, esto ya lo he dicho también, cuando hablo de la señal de los últimos días, la época de la gracia se nos termina. Mientras estamos vivos tenemos esa época de la gracia, pero cuando morimos se acaba. Hay una oportunidad, el hombre solo tiene una vida y después el juicio, no hay más. No hay 40 vidas ni reencarnación, todo eso son tonterías y filosofías y basura. Y que nos viene además de Babilonia la Grande, ahí es donde se crearon las religiones, ¿no? Y todas estas porquerías. Pero que hay que decirlo y que luego, bueno, pues que tenemos la tranquilidad de creer en Dios y de que no nos va a abandonar, pero que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para tratar de quitar de encima todas estas ideas, todas estas porquerías que el diablo nos va mandando. Nos va tratando de quitar la fe, de quitar la gracia, de quitar la salvación, de quitar... La salvación no puede, porque si nos hemos entregado a Cristo no lo puede hacer, pero nos puede entristecer y contristar, porque evidentemente con tantas ideas malas, que si la viruela del mono, que si la fiebre hemorrágica. No, Dios es más grande. Hay que creer en Él, tener la confianza plena en Dios, estar con Dios, caminar con Dios, como hicieron los grandes hombres de la Biblia. ¿Es que no habían peligros en aquella época? ¿Es que no habían desgracias? Lo que pasa es que al final de la historia va a venir una época, como decía Cristo, horrible. Va a ser lo peor, como nunca se ha visto. La época de Matusalén, de Noé, habían problemas. La gente cada vez era peor. Habían salvajismo, habían muertes, habían horrorosas. Sodoma y Gomorra igual. Había porquería, había suciedad, había desobediencia al Señor. Siempre lo ha habido esto. Y las guerras mundiales y los terremotos y tal. Pero ya la última generación es la peor. Por lo tanto, no tengamos este desánimo, y esto es un canto a la esperanza y a la salvación. No tengamos y no nos dejemos nunca estar atentos a lo que ocurre, sí, porque estamos en el mundo y tenemos que escuchar lo que ocurre, no decir, bueno, yo no escucho nada, pero refugiémonos siempre en Dios. El Señor es mi fortaleza, es mi atalaya. ¿Quién como Dios? ¿A quién temeré? No nos dejemos influir por estas noticias que no son agradables, que son malas. Bueno, el signo de los tiempos. Estamos viviendo en una época muy mala y muy desagradable, pero ahí está Dios. A Dios no se le escapa nada. Y el bien va a triunfar sobre el mal. Y aunque parece que todo va mal y que todos son desgracias, y venga por aquí, y venga por allí, mucha gente se angustia. No, en nada estemos afanosos ni ansiosos. Lo dijo Pablo. Vosotros tenéis a Dios. Vosotros tenéis al Cristo, que lo puede todo. El mal no puede contra Cristo, ni contra la Iglesia. Pero sí puede influirnos si nosotros le dejamos, ¿no? Si nosotros le dejamos y él ve una puerta y se va a meter. No que nos va a poseer, porque el diablo no va a poseer a un cristiano, pero sí le puede llegar a influir. Le puede influir en el pensamiento y poco a poco amargarse y decepcionarse y todo está mal y todo... No. Es como el que está... Hace muchos años hubo un concurso de cuadros y ganó el de un pajarito que estaba al lado de una cascada, tranquilo, y esto les llamó la atención, ¿no? Pues estos somos nosotros. Nosotros somos ese pajarito que está tranquilo diciendo, bueno, la cascada ahí no me va a coger, el peligro no me va a coger. Leamos el Salmo 91. Leamos. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas apacienta mi rebaño, Señor mi Dios. Aunque camine en un valle de sombras y muerte no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega hasta que vayamos a la morada del Señor. Y como dijo el rey David, una sola cosa te pido, Señor, y es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Estemos tranquilos, estemos felices de que nuestro Rey Celestial se acerca y de que todas estas cosas del mundo tienen que suceder porque están previstas en el Apocalipsis, pero que no tengamos miedo, ni estemos ansiosos, ni estemos con esas preocupaciones que nos quitan la fe y nos quitan la tranquilidad y nos quitan eso, que es el esperar en el Señor.